muy fácil, si buscáis en cualquier medio actualmente una información hoy sobre teatro de calle no hay nada, seguramente, por lo tanto no puedo poner nada. He entrado en una serie de problemas que hay en el periodismo y que condicionan que de momento no podemos explicar igual de bien, poner en valor las artes de la calle. El primer problema es la falta de interés, pero también por la falta de conocimiento, que las artes de la calle no entran en la agenda. Fira Tárrega es el único festival que está arraigado en la agenda periodística, los demás no. La prensa teatral actualmente se relaciona con la venta de entradas. Y también pasa, creo, con las propias compañías. No van a taquilla, no necesitan, creen, unos servicios de prensa. O quizás si contratase un servicio de prensa, el periodista empezaría a recibir más inputs. Es normal que está sentado en su silla. Hay unas cuantas compañías, sobre todo el circo, de calle, que nunca han visto la prensa con buenos ojos. La media periodística, la media de edad de los periodistas, siempre hablo de Barcelona, de lo que conozco, es de más de 60 años. Por lo tanto, claro, estos periodistas críticos de más de 60 años, físicamente les puede costar más desplazarse, sentarse en el suelo. Podemos vender. O sea, ¿qué tienen las artes de la calle, a diferencia de teatro de sala, que podemos vender? Yo creo que hay dos cosas: experiencia y felicidad. Como redes sociales, ¿no? Uno de los influencers en teatro más importantes que hay, un grupo de los más importantes son los tuiteatreros en Madrid. Los tuiteatreros son una comunidad muy activa en Twitter con un gran poder de captación. El primer aspecto es que evidentemente llegan a mucha más gente en el sentido más democratizador, ¿no? Ya, tenemos que aprovechar que estamos tan hiperconectados. Y a partir de aquí hay una serie de experiencias que yo he ido viviendo en diferentes festivales que te das cuenta que es lo que realmente está haciendo que venga más gente del festival, es lo que está creando más impacto.